Shabbat Shalom. Bueno, antes de empezar el estudio de hoy y debido a las preguntas que muchos han hecho sobre cuándo es que se empieza a contar el Omer, que es una de las actividades que se suelen hacer en estos días de panes sin levadura, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente y hay que repasar y tenerlo claro. Nuestro Señor Yehoshua, sabemos por la Escritura que muere un 14 de Aviv, calendario hebreo. En aquella época cayó miércoles. Ya eso es algo que yo le expliqué en la parte final de Marcos, ¿se acuerdan? Explicamos con lujo de detalles por qué murió miércoles y por qué resucitó en Shabbat y no en domingo. Todo el lujo de detalles con puntos y comas que analizamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esta semana hay que entenderla así. Oye, hay que ubicarse, ¿no? En aquel entonces cayó miércoles, esta semana cayó lunes. Entonces nosotros celebramos la muerte del Señor es por fecha, no por día, que fue lo que hizo el catolicismo y lo que siguieron haciendo muchas iglesias cristianas. Yo me quedo sorprendido, muchas iglesias cristianas, sean evangélicas o sean presbiterianas o cualquier otra cuadrangular, no sé, yo creo que asumen Semana Santa, ¿no? Yo creo que la gente celebra el viernes como la muerte de Jesús, que yo sepa, yo creo que ninguna otra denominación cristiana celebra otro día distinto. No lo dicen abiertamente, pero lo hacen. Los servicios que hacen es como con relación a eso. Por eso es que no, es un error, porque terminaron celebrando, según la tradición, el día viernes, porque eso es lo que, por no estudiar de pronto con detalle la Escritura, les dio para eso. O heredaron del catolicismo, heredaron la tradición del catolicismo y nunca han revisado eso. Yo eso lo expliqué aquí largamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que entender? Que el día 14, a eso de las 3 p.m., nuestro Señor Yehoshua es sacrificado. Ese día cayó miércoles, ¿ya? El miércoles, a la puesta del sol, que ese día, según el calendario astronómico, cayó a las 5:25, y fíjense ustedes que, como dice la Escritura, se apresuró el sol a entrar, porque para esta época ya el sol se pone más tarde. Si tú vas a Estados Unidos ahora, en esos países de esa latitud, oscurece ahora a las 8 o 9, casi 9 de la noche. Pero la Escritura da ese detalle, que el sol se apresuró a ocultarse. ¿Me explico? Fue un fenómeno, fue algo inusual, sí, algo inusual, porque el sol hasta ahora no se pone a esta hora. Y si tú buscas un calendario astronómico, dice que ese día el sol se puso a esta hora, de acuerdo a las órbitas y toda la cuestión. Se apresuró, es como, no sé qué pasó en ese momento. Definitivamente hubo una conmoción astronómica en ese entonces. El asunto es que este mismo miércoles, a las 5:25, póngale la puesta del sol, 6 de la tarde para nosotros aquí en el Ecuador, ya empieza el día 15 de Aviv. Ojo, por eso es que a muchas personas se confunden. El miércoles a las 3 es 14 para nosotros. El miércoles a las 5:25, 6 ya es 15. para ellos. Para el pueblo hebreo. Entonces, cuando quiere ser jueves, amanece siendo ¿qué? 15. ¿Cierto? 15. Este día que empieza aquí a la puesta del sol y continúa acá hasta las 6 p.m. es 15 y es que Shabbat. Es Shabbat distinto del Shabbat de la semana, porque estamos hablando de miércoles, jueves, un Shabbat en jueves, es como un feriado de acá. ¿Me explico? Porque así dice la Torah, que el primer día de panes sin levadura y el último son Shabbat, diferente o adicional al Shabbat de la semana. ¿Está claro? O sea, que el lunes en la noche era Shabbat. El lunes en la noche era Shabbat acá, claro, del lunes a martes era Shabbat para nosotros, esta semana, este año nada más, el otro año va a caer distinto y así sucesivamente. ¿Vamos claros, sí? Sí. El jueves a las 6 se acaba el Shabbat y empieza el día ¿qué? 16 de Aviv. Amanece viernes siendo ¿qué? 16. Luego el viernes a la puesta del sol, yo pongo aquí 6 p.m. porque aquí a las 6 se pone el sol, pero hay que tener en cuenta la hora en la que se pone el sol en las diferentes latitudes. Ya aquí empieza el día 17 y es que Shabbat semanal.
Ojo. Amanece sábado acá de nosotros siendo que 17. Entonces, si Yehoshua es sepultado a las 5:25 p.m. del día miércoles, las 72 horas se van a acabar el día sábado 17 a esa hora. Pongámosle aquí 5:25. Por esa razón no resucitó domingo, resucitó cuando se acabó el Shabbat, porque él dijo 3 días y 3 noches va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra y todo lo demás. ¿Okay? Además, que como ya lo vimos aquí, cuando las mujeres quisieron ir a verlo el domingo, ya él no estaba. Pero ya salieron a buscar Y- especies y no encontraron. Sí, pero eso pasó entre el jueves, este día, porque eso lo dice Lucas. En Lucas dice que ellas vieron cuando lo pusieron en sepulcro y vueltas fueron a buscar y a preparar especies. Porque en el momento que lo enterraron. Claro, dice, y las mujeres que habían venido de Galilea, o sea que el texto sugiere como que se devolvieron a Galilea. Exacto. ¿Me explico? Cuando ya quisieron regresar, ya era Shabbat otra vez, no pudieran ir al sepulcro. Tocó esperar cuando fueron el domingo en la mañana, muy temprano, siendo de madrugada todavía. O sea, el día 18. Ya acá el 18, porque aquí se pone el sol, empieza el día 18 en la noche, amanece el domingo 18 acá, Primer día de la semana. en la mañana, muy de mañana, siendo oscuro, como dice Juan, ¿se acuerdan? Sí. Muy oscuro ya Yehoshua no estaba, ya no estaba ahí. Y ellas ni siquiera lo vieron salir del sepulcro, ni siquiera lo vieron salir, porque a veces la gente cree que cuando él se les aparece es cuando él resucita. Resucita, sí. Resulta que no, Ya él no estaba. ya él había Antes resucitado. los ángeles le dijeron que porque buscan de los Porque muertos al que vive. al que vive O sea, ya había resucitado. ya había resucitado hace rato, hace casi 12 horas. ¿Ya? Entonces, en ese momento, aquí donde vamos a aclarar algo importante para todos los hermanos que nos están viendo también. Habría que ir al Levítico para aclarar algo desde ahora. Vamos a ir al Levítico 23. Vamos a ir al Levítico 23 para que leamos algo que lamentablemente ha sido mal traducido allí y es lo que ha generado mucha confusión últimamente. Vamos al 23:14, creo que es. Mira lo que dice acá. Sí. Dice, vamos a leer el 11, el 11, 23:11, ¿qué dice? El sacerdote mecerá el manojo, sí. El Homer. Cuando el sacerdote mecerá el manojo delante de Hashem para que se haya aceptos. Ajá. El día siguiente del Shabbat lo mecerá el sacerdote. La pregunta es, ¿cuál Shabbat? Porque resulta que si la fiesta, esto es Shabbat, este día vamos a señalarlo aquí con verde, esto es un Shabbat, y aquí tenemos el Shabbat de la semana. Ahí dice, al día siguiente del Shabbat lo mecerá. ¿Cuál Shabbat? Pregunta difícil. Porque el jueves es Shabbat. Porque así lo dice el mandamiento aquí. En el día 15, míralo aquí más adelante, más atrasito, en el versículo 6. ¿Qué dice? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes y levaduras nuevas. Sí, diga el 7 ahora. 7 días comeréis panes y levaduras. El primer día tendréis santa vocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es correcto. Como el 15 es el primer día, es Shabbat. Ahí lo está diciendo. Así ¿Ya? Así no sea Indistinto de la semana. del Está claro. séptimo día. Ahí dice 7 días, el día 15 del mes tendréis la fiesta de los panes. El primer día, o sea el 15, será santa convocación, no harán trabajo. ¿Ya? Es el Shabbat. ¿Cómo se llama Entonces, ese Shabbat? ¿Cómo se llama ese? estos Shabbats de fiesta se llaman Shabbat Kodesh. El Shabbat Kodesh. Sí, porque el Shabbat de la semana se llama Shabbat Bereshit. Qué ¿Ya? cabeza. Es distinto, sí. Entonces, la pregunta aquí viene un dilema interesante. Porque el mandamiento del versículo 11 dice, al día siguiente del Shabbat lo mecerá. ¿Cuál Shabbat? ¿Cuál Shabbat? Si en la semana tenemos dos. Dos Shabbat, exacto, dos Shabbat. ¿Ya? Es la pregunta interesante, ¿no? Resulta que los fariseos dijeron, es respecto de este Shabbat. Los fariseos dijeron eso. Es después del 15, o sea, después del Shabbat de la fiesta.
El resto de Israel decía, no, es después del Shabbat de la semana. Y entonces, ¿cómo disolvemos el dilema o la contradicción? Ahí mismo el texto lo va a solucionar. Mira lo que dice aquí a continuación. 12. Ahora no, vamos a leer hasta el versículo 14, el 15. Y os habéis de contar desde el siguiente día del Shabbat. Ajá, ojo, desde el día siguiente del Shabbat todavía sigue la ambigüedad, ¿cierto? Porque ¿cuál Shabbat? Desde el día que Desde el ofreciste día en que la ofreciste el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplirán. Nada, Cumplidas serán. ahí viene el problema. Ahí no dice semanas en hebreo. Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. En hebreo dice así. ¿Qué significa? 7 Shabbats, no 7 semanas. 7 Shabbat. 7 Shabbatot dice en hebreo. No dice semanas. Shavuot es semanas en hebreo, es distinta la palabra. No se puede confundir. ¿Ya? Shabbat es Shabbat y Shavu es Shavua. ¿Me explico? Semana. Son dos cosas distintas. Entonces aquí el traductor se ha dejado guiar de la interpretación farisea y está violando lo que está escrito literalmente. ¿Me explico? Porque está diciendo la escritura que son 7 Shabbats. Y ahora mira el problema para los fariseos. Porque si los fariseos empiezan a contar aquí en el 16, porque sería el día siguiente del Shabbat, o sea, después de... ¿Cuál es el problema? Mira el problema. ¿Ah? Se mete enseguida el Shabbat. No tanto eso. El problema es lo que viene a continuación. Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 16. El hombre cuando de... No, el 23-16. 23. Sí. Levítico. Sí. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Del séptimo Shabbat. Día de reposo. Ahí dice Shabbat en el... 50 días. Séptimo. ¿te das cuenta? Contaréis 50 días. Desde el día siguiente del séptimo Shabbat. Ojo. No dice de la séptima semana. Dice del séptimo Shabbat. O es decir, ¿qué significa? Que si tú empiezas a contar aquí, como dicen ellos, los 50 días te van a caer aquí, en un día de semana. Y no se va a cumplir la escritura que dice al día siguiente del séptimo Shabbat. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces tendrían que declarar el día 49 que caiga aquí, Shabbat, así, de chévere. ¿Está que no? En cambio, el resto de Israel decía, hay que esperar a que sea Shabbat de la semana y a partir de aquí cuentas 7 Shabbats y al día siguiente del Shabbat, que es el número 50, vas a ofrecer. ¿Sí me explico? Sencillo. Pero fíjense ustedes, ¿qué resultó ser? Otro dato a favor de esto, que la fiesta de Shavuot y la del Omer, que está mencionando aquí, no tienen fecha fija en la escritura. En todas las demás fechas Dios dijo, el día tal del mes tal celebrarás tal cosa, el día tal del mes tal traerás tal cosa. ¿Ya? Fíjense ustedes. Pero aquí no dice eso. ¿Por qué? Porque quedó a fecha dinámica. Tiene que esperar a que caiga Pesaj para saber desde cuándo vas a empezar a contar. ¿Me explico? Entonces, supongamos, en la época de Mashiach pasó esto. En este año a nosotros, si el lunes celebramos al inicio, a las 6 de la tarde, empezamos a celebrar la fiesta, eso es Shabbat ese día. Los fariseos, o sea, el judaísmo, empezó a contar el martes. Entonces, por eso ya llevan el cuarto día del Omer. Resulta que nosotros vamos a empezar a contar a partir de este sábado de mañana, porque es lo bíblico. ¿Me explico? ¿Qué pasó? Que a los fariseos le dio como resultado una fecha fija en el calendario para la fiesta de Shavuot. ¿A quién? A los fariseos. Claro, ellos le dicen la fiesta de Shavuot es el 6 del mes tercero. Fija. Claro, porque tiene una fecha fija. Si partes en un punto fijo, terminas en un punto fijo. Pero cuando tu fecha es dinámica, porque varía los días. Pero si pesa, es dinámico. No, Pesaj tiene fecha fija. 15. Bueno, sí. ¿Me explico? Entonces, si Pesaj cae en Shabbat,
ahí mismo empiezas a contar. En cambio, si Pesaj cae el lunes, tienes que esperar casi una semana para empezar a contar. Es dinámica. ¿Me explico? Si cae el lunes, si cae el martes, si cae el miércoles, se van reduciendo los días de esperar para contar. En cambio, los fariseos pusieron una fecha fija y han manipulado el significado de Shabbat y ahí han dicho, no, eso es semana. Resulta que no es semana. ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Por eso es que hay que contar el Omer. El Omer hay que empezar a contarlo desde el sábado, no desde el lunes, desde el martes. No, resulta que sí es el Si pesa el 15, el 15 porque no celebramos No 10, celebramos el eso me imagino que es porque es calendario Calendario hebreo. hebreo. Calendario hebreo. El calendario hebreo que empieza a las 6. Sí, porque el calendario hebreo es distinto. El calendario de acá. Hay que tener los dos calendarios en la cabeza. El 10 de abril equivale este año al 15 de abril. Al calendario hebreo. Porque Aviv no es abril. ¿Ya? Los meses hebreos van distintos, porque los meses hebreos son de 29 y 30 días y los de acá son de 30 y 31. Entonces se va desfasando, poco a poco se va desfasando. Entonces el otro año puede que Pesach nos caiga, por ejemplo, si este año cayó 10, el otro año puede que caiga 30 de marzo o puede caer 12, se adelanta, ¿ya? Dependiendo de lo que sea el calendario hebreo. ¿Me explico? ¿Sí está claro eso? ¿Ya? Por eso todos los años nosotros tenemos que buscar la fecha en el calendario de nosotros. ¿Ya? No podemos cometer el error de pensar que tenemos una fecha fija en nuestro calendario. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Y lo otro que tampoco se debe hacer es pensar, como pronto me preguntaban, es si entonces ahora todos los miércoles se recuerda la muerte del Mesías. No, no puede ser. Que en ese entonces cayó miércoles es otra cosa, pero este año cayó el lunes acá, cuando él murió, ¿cierto? Hombre, hay que contar los días normales. Por eso esa semana fue maravillosa, porque fíjate tú, en esa semana que él muere, miércoles acá, pasan los 3 días, resucita en Shabbat y enseguida empezaba la cuenta del Omer. Ajá, pero si por ejemplo usted sabe que dio lunes en la noche. Ajá. ¿Cuándo resucitó? Los 3 días después. Sería entonces el lunes a martes un día, de martes a miércoles 2, miércoles a jueves 3. El jueves en la noche estaba resucitado. Dime. El hombre se empieza a contar desde el sábado o desde el domingo. Desde el sábado en la noche o domingo en la mañana. Pero yo siempre insisto que sea en la noche para que sepamos claramente que empezó el día. ¿Ya? Con el primer día de la semana. Claro. Entonces eso sí que el Omer se mecía en la mañana, ¿ya? Normalmente se hacía la ofrenda en la mañana, no en la noche. ¿Cómo era que le llaman la premisa? Sí, lo que pasa es que hay que explicar algo también y vale la pena que lo hayas mencionado. Hay una confusión, no sé de dónde salió, que la gente ha confundido que el Omer Reshit es Bikurim y son dos cosas diferentes. Reshit es Reshit y Bikurim es Bikurim. A lo que se ofrece aquí o a lo que se empieza a contar aquí el primer día de la semana es lo que se llama Reshit. Es una muestra de lo que se ha sembrado y ha empezado a florecer antes de que haya cosecha. ¿Me explico? Por eso no es primicia. Es una muestra de lo que está empezando a brotar, pero todavía no se va a cosechar. ¿Me explico? Es como que está saliendo apenas los primeros granitos y de eso primero que no está listo para cosechar, escoges lo mejor y lo presentabas. ¿Para qué? La intención histórica era de que Dios hiciera el resto del cultivo igualito a esta semilla óptima que se presentó. ¿Me explico? Es como si fuera un muestrario. Señor, aquí te traigo lo mejor de lo que parece que va a ser la cosecha y te lo presento a ti para que tú hagas el resto de la cosecha como esta que yo te he presentado. Por eso es que Yehoshua es Reshit, porque Él nos va a transformar a nosotros conforme al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí me explico? Reshit significaría primicia de primicias. Así, una traducción como muy ligera. Sería primicia de primicias. ¿Ya?
Por eso es que la Biblia empieza diciendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Por medio de aquel que es el Reshit, o sea, Yehoshua, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Me explico? O en vez de decir por medio de, podemos decir en función de, como lo expliqué en la parashá de Génesis del año pasado, ¿se acuerdan? Todo lo que él hizo lo creó en función de Mashiach, porque lo sujetó a la esperanza de Mashiach, a la promesa de Mashiach, para que sea hecho conforme a la gloria de O sea, Mashiach. que Leo está optimizando la creación. Claro, él está optimizando la creación. Él no está haciendo conforme al cuerpo la gloria suya. Por eso en Juan dice, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha evidenciado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Fíjate tú, hermoso. Y pasa de ser una celebración con un propósito de bendición agrícola, y mira hasta dónde se transporta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama Reshit. No se debe confundir, porque 50 días después, cuando ya se terminaba de contar los 50 días, era que ya la cosecha estaba madura, estaba lista, y ahí sí se recogía, y eso que se recogía en cosecha es lo que se llama bikurim. ¿Me explico? Entonces, para hacer un diagrama simple sería así. Acá empieza la cuenta del Reshit, ya, día 1, y 50 días después es bikurim. ¿Me explico? Ya el fruto. El fruto como tal, el fruto que ha bendecido Dios. Entonces, de esa cosecha que tú recoges, ahí también presentas lo mejor. ¿Ya? Lo presentabas, los mejores frutos los llevabas al templo. Primicias de lo cosechado, mientras que esto es primicia de lo surgido, de lo que va a surgir. Este es el previo y este es el post. Este es el pre y el post. ¿Ya? Este es Reshit y este es bikurim. ¿Está claro? Sí. Pero mucha gente se ha confundido, y de hecho maestros inclusive los he visto en internet, y digo, bueno, no sé de dónde se perpetuó, pero eso a veces de pronto es porque no saben la lengua, y alguno cometió el error en algún momento histórico, y de eso se ha quedado así, y se ha perpetuado así. Resulta que no se debe confundir. Reshit es una cosa muy distinta de bikurim. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, como ya les decía, a los judíos farisaicos, que son el judaísmo de hoy, Shavuot les da una fecha fija, bikurim les da una fecha fija, que es el mes sexto del día sexto del mes tercero. Entonces no tienen necesidad de contar. No. Claro, no, porque son 50 días. Por eso. ¿Ya? No Tienes que cuenta. contar para que cuentes. Por eso es que hay que contar el hombre. Claro, por eso es que hay que contarlo. Por eso hay que contarlo. Porque si ya tú sabes la fecha 50 días después, no tienes por qué contarlo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, hay que tener en cuenta eso. ¿Con qué finalidad es la cuenta de mano? Por eso te digo, porque son 50 días que tienes que contar para presentar los bikurim. Ya Dios sabía que en esos 50 días la mies iba a estar madura y se iba a poder cosechar. Eso lo estableció Dios. Fíjate tú. Por eso es que a bikurim también se le asocia a la entrega de la Torá. ¿Ya? Dime. ¿Todavía se hace eso? En Israel sí lo hacen todavía, claro. Lo que pasa es que esto además tiene un asunto que hay que saber distinguir, porque bien, si tú vas al texto bíblico, esto lo tenían que llevar al templo, ¿no? Tenían que llevar los frutos y el Reshit. Por tanto, el Reshit y bikurim lo tenían que llevar al templo. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y si hoy no hay templo, será necesario o se puede hacer? Hombre, la respuesta es sí, sí se puede hacer. ¿Por qué no? Porque resulta que ahora nosotros somos los sacerdotes, y esto no es ningún sacrificio. ¿Ya? No es un sacrificio. Yo de hecho a una de las estudiantes que tiene una cosecha de cafetales y eso, yo le dije, hombre, sí, interesante que hagamos el experimento, ¿no? Que hagamos la puesta en marcha. Sí, sí. Claro, recoges el previo y luego el post. 50 días después se va a cosechar el post. Se lo ofrece a Dios. Claro. Y entonces cuando se ofrecía esto en el santuario, en el templo, lo que hacían era compartirlo entre los sacerdotes que había allí.
fácilmente se puede llegar al liderazgo o a los más necesitados. Por Rashid, ¿Ah? si no era todavía la cosecha que hacían comer. Eso se dejaba y se maduraba, se secaba y se podía moler, se podía sacar harina, porque eran 4.5 kilos de grano que se recogían aquí. O sea, como 10 libras, 9 libras, perdón, al revés. Sí, ¿verdad? Eran 9 libras, ¿no? 4.5 kilos son 9 libras. Bueno, dime. ¿Y acá cuánto era? Acá no tiene cuenta. Acá era lo que se llevaba. Pero de cada fruto, De cada campo cosechado. de cada género de semillas. Sí, sí, sí. Dime. Bueno, pero a los 50 días, sin importar qué semilla era, ya eso estaba listo para... Claro, estaba listo. Eso tiene su tiempo. Porque eso lo decretó el Eterno. Es tiempo de la naturaleza. Hace poco un hermano de España me hacía una precisión bien interesante, porque él decía que es impresionante cómo la higuera en su tiempo biológico, llegado el mes de Aviv, los primeros 2 días de Aviv, empieza a florecer. Ya, así, de la nada. Viene de estar en frío, entra la primavera y empezando el mes de Aviv ya empieza a florecer. Así, de la nada. ¿Y qué semilla eran? No, más que todos cereales. Todos los cereales, todo lo que es cereales, porque la fiesta de Shavuot, que es Bikurim, también se llama Hag HaKatzir, que significa la fiesta de la siega, aquello que se corta de la tierra. ¿Ya? Aquí no entraban los frutos de los árboles, aquí entraba era lo sembrado en la tierra. ¿Ya? Lumbre. Sí, no, sí, todo lo que es cereales, más que todo. Cereales, ¿ya? Eso era lo que se cortaba, y porque dice aquí, ofreceréis grano nuevo. ¿Sí ves? Grano nuevo, entonces harina de trigo, espelta, avena, sorgo, ¿cierto? Que son los granos nobles que se sembraban en Israel en ese entonces. Eso era el grano nuevo que se presentaba allí. ¿Ya? Fíjense ustedes qué interesante. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Ah? ¿Cierto? Dime. Nosotros no tenemos necesidad de hacerlo. Ahora mismo no, porque nadie aquí es agricultor. No tenemos nada sembrado. No, hablo de todo el mundo, o sea. No, sí. O sea, si hay creyente que tiene agricultura. Claro, lo debería hacer. Lo que pasa es que otra cosa interesante allí que hay que tener en cuenta, de todos modos, es que quizás este mandamiento no se pueda cumplir estando aquí nosotros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos estaciones. Ah, eso se cumple en estaciones. Claro, sí, porque esto empieza en una floración en una estación determinada y termina en una estación determinada. Pero aquí no hay estaciones y aquí florecen las cosas en otra época. Entonces, a menos que guardemos el grano hasta la próxima, por ejemplo, que yo siembre ahora mazorca, supongamos, y empezó apenas ahí a salir la mazorquita ahora, se daña porque ya tengo que llevar una fecha aquí establecida, entonces, no sé, sería complicado, dígame. De hecho, ahí podemos entender el por qué eran fiestas de peregrinaje. Había Claro, que celebrar, era ya. Claro, en Israel, claro. Ya se daba esos hechos. Entonces, por ese lado hay que hacer esa salvedad. Quizás si yo tuviera una finca ahora y tuviera sembrados, no encajaría dentro de este esquema por las fechas biológicas de los cultivos aquí. Vale, podemos decir que ese es un mandato exclusivo para Israel. Para la tierra de Israel, En la claro, se podía disfrutar mucho mejor allá. Porque es que no todos los granos se guardan. ¿Me explico? Hay granos que sí se pueden guardar, hay otros que no. ¿Me explico? Una cosa es que yo, supongamos, empieza a brotar el reshit por allá en septiembre. Imagínate tú, en septiembre. Tendría que esperar y guardarlo ya. Pero no se cumpliría porque 50 días después tendría ya que estar ofreciendo. Entonces me cae en otra fecha distinta. Sería complicado. Era exclusivo para la tierra de Israel. Exclusivo en la tierra de Israel. O en otros países de esa misma latitud. ¿Ya? ¿Sí está clara la cuestión? Solo en países de esa misma latitud donde se presenten esas temporadas es donde se puede observar el mandamiento. De todas maneras, es la pedagogía, lo que quedó es la Claro, pedagogía. la estructura, ¿no? La estructura espiritual que contiene eso. Claro que sí, ¿Ya? claro, porque fíjate tú, hoy sin tener cultivos, sin tener granos, sin tener cosecha y nada, podemos
rescatar el significado espiritual que esto tiene. Por ejemplo, la gente, cuando festejamos las fiestas o guardamos las fiestas, la gente critica eso porque cree que, como siempre han dicho, lo ven es agricultura. Sí, agricultura, el pasado. Un sistema de agricultura, etcétera, un mandamiento sobre agricultura, de sembrar, cosechar, claro, etcétera. Pero no se dan cuenta del valor espiritual que tiene, es correcto, la enseñanza que tiene. Y no se dan cuenta que eso es lo que nosotros hacemos memoria, Claro. más que La parte agrícola. la parte agrícola, Claro, claro. sino lo que significa cuando da esa fiesta Y ya que- en cuanto al Mesías. Claro, Cuando y estaba que allí, no es una interpretación subjetiva de nosotros, porque es el Evangelio el que nos dice que Yahushua es la primicia de la resurrección. En Apocalipsis dice, aquí la primicia de la creación de Dios, dice esto. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, es la guía del Evangelio la que nos permite a nosotros entender. Claro, es que Yahushua es el Reshit. ¿Y nosotros somos qué? Bikurim. ¿Me explico? Nosotros somos sus hijos. ¿Ya? Y fíjate tú que en Apocalipsis te habla en ese sentido. Los primogénitos de la tierra, o sea, nosotros, los escogidos. Ya en Apocalipsis 22 creo que dice, mete la hoja y ciega la mies, que la mies está madura. Cosecha sus uvas y todo eso. Se refiere a nosotros. ¿Ya ves? Cuando está colectándonos a nosotros, porque Él es el Reshit. ¿Ya? Él es la guía y Él es el que se va a reproducir o a replicar en nosotros. ¿Está claro eso? Bien. Bueno, Javerín, entonces, habiendo dedicado este tiempo a aclarar esta parte, porque es importante, entonces vamos a continuar ahora sí con Romanos. Tenemos casi una hora para dedicarnos a Romanos, ¿cierto? Bien, vamos a ver el capítulo 7 donde estamos allí ubicados y vamos a recordar que Pablo ha hecho una doble comparación de nuestra relación con el pecado. La primera comparación que hizo fue la de nosotros como esclavos del pecado, ¿cierto? Unos subordinados sometidos. Y la segunda comparación que ha hecho es la de una relación de esposos, ¿ya? Nosotros sujetos a un yugo como si el pecado fuese nuestro esposo. El éxito o el fracaso de interpretar correctamente el pasaje depende si eres capaz de entender que el esposo de esa figura que está allí es el pecado y no la ley. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces hemos estado revisando las primeras afirmaciones del apóstol Pablo allí en el versículo 7, cuando él hace una pregunta retórica. ¿Qué diríamos entonces? ¿Que la Torah es un error? ¿Falló la Torah? ¿Es un fallo? ¿Es un error? Hombre, que no. ¿Cómo vas a decir eso, verdad? La Torah lo que te está simplemente diciendo es que es pecado y te sanciona si lo cometes. ¿Para qué? Para mostrarte que tú necesitabas algo más que la Torah. Como decimos aquí en Colombia, con Dios y ayuda. ¿Cierto? Porque con la sola Torah no ibas a salir de allí. Te encontrabas con una prohibición, pero tu carne era tan mala que violabas el mandamiento y la Torah enseguida te sancionaba. ¿Ya? Entonces algunos se pudiera decir, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer con la Torah? Es que es necesaria. Es necesaria. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que han recibido, como yo lo explicaba, la Torah permitía un sacrificio inclusive por los errores. Entonces es necesario que tú te encuentres en un marco legal para que ese mismo marco legal te ofrezca la salida. Pero si tú pecas fuera de un marco legal, no tienes defensa. ¿Quién te va a defender? Ninguna ley. Por ejemplo, si un colombiano delinque en China, hombre, el sistema legal colombiano se mueve y hace todo lo posible para repatriar al colombiano y juzgarlo según las leyes de acá. ¿Me explico? Y así hacen todos los países. Un americano, yo me quedé impresionado porque si un funcionario americano atropella con su carro a un colombiano, la orden que tiene es no bajarse de la camioneta, porque la camioneta se considera territorio americano. Donde el tipo se baje del carro y ponga un pie en Colombia, ahí afuera del carro, le aplica la ley colombiana. Fíjate tú. Por eso son inmunidad diplomática. ¿Ya?
Mientras esté en el carro, lo cobija la ley de Estados Unidos. Si se baja del carro, lo cobija la ley de Colombia. Impresionante. Si tú pecas dentro de la Torá gestiona lo que ella misma proveyó para defenderte. Los sacrificios. ¿Me explico? Pero si tú pecas fuera de la Torá, no podemos hacer nada por ti. Porque la Torá proveyó el perfecto sacrificio que fue Mashiach. ¿Me explico? Y la Torá te dice, tú pecaste, bueno, pero por aquí ya vino alguien que hizo un perfecto sacrificio y vamos a cubrirte. Porque estás dentro de la Torá. Pero si tú pecas fuera de la Torá, no tienes esperanza, no tienes Dios en el mundo. Como dice en Efesios, ¿no? Vosotros los gentiles antes eran llamados incircuncisos, estaban lejos de la promesa de los pactos, lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién te va a salvar? Entonces a veces la gente pregunta, pero Dios no va a salvar a todo el mundo. Oye, es que si estás fuera, estás sin Dios en el mundo. ¿Cómo te va a salvar? ¿Ya? Estás sin Dios en el mundo. Un gentil ahora mismo que tú salgas ahí en la calle y lo veas y no sea creyente, está sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Me explico? ¿Su destino cuál va a ser? La destrucción, porque ¿quién lo va a cobijar? Dígame. Estar dentro de la Torá es aceptar a Jesucristo como su Señor Salvador, o los judíos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor Salvador, no, igual están dentro de esa Torá. No, es distinto. Porque fíjate tú, es por eso que la máxima revelación es el Evangelio. Y no se pueden ver como dos cosas así estrictas. ¿Cuál es el sentido? Estar dentro de la Torá de manera correcta, habría que decirlo, es haber recibido a Yahushua como el Mesías y vivir dentro de los mandamientos. En cambio, un judío que está solo dentro de la Torá no tiene el Salvador, que es el Mesías, y en sus delitos va a morir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ha despreciado al Señor, autor de la salvación. Lo máximo que puede hacer Dios en el mundo venidero, en el día del juicio, es decir, si tú viviste rigurosamente mi Torá, bueno, no vas a heredar la vida eterna. Vamos a hacerte un canje aquí, vamos a pagarte tus obras que hiciste pues de buena intención o lo que sea de la Torá, pero no vas a heredar la vida eterna. Eso significará, supongamos, una reducción en su nivel de castigo o cualquier otra cosa, pero no por observar Torá va a heredar la vida eterna. Entonces, ese es como Eric, las personas que, porque uno escucha, ¿no?, que hacen la oración de fe y reciben al Señor, pero tú no ves cambios, simplemente repiten una oración. Eso no funciona, porque Yahushua dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Amén. O sea, En 1 Juan capítulo 5 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, en Él es que estamos completos, observando Torah y creyendo en Mashiach. Esa es la unidad que se debe tener. Pero nadie puede decir que cree en Mashiach y pisotear los mandamientos. Es que ahí tendríamos que dudar de qué presencia es la que lo ha llenado. Pues no puede ser que el mismo autor de la Torah le esté dando el coraje para pisotearla. Una cosa es que la persona haya crecido en ignorancia y no sepa la escritura y le hayan enseñado una forma de fe. Hombre, eso es otra cosa, ¿no? Es lo que le puede pasar a los hermanos cristianos. De repente ellos han crecido así y le han enseñado toda la vida que esto no hay que guardarlo ni nada. Bueno, ya es un caso especial y a ellos hay que predicarles y hay que el proceso y todo lo demás. Pero ya otra cosa muy distinta es que alguien se precie ser creyente y se deleite violando y pisoteando los mandamientos. Y eso es otra cosa un poco más dura, le digo yo. Porque vaya y venga, hombre, por ignorancia, ¿no? Hombre, sí, no importa, por ignorancia lo ha hecho, no hay problema. Usted es creyente, de ahora en adelante arranque y no ha pasado nada. Pero otra cosa es que ya tú te jactes y digas que esto está abolido y hables y deshagas de esto. Y enseñes a otro. Pues Joshua lo dijo, cualquiera que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué significa? No lo sabemos. Yo no lo sé, pero no suena bien.
Pero como dicen el reino de los cielos, o sea, Va a entrar. va a estar ahí. No lo ¿Y sabemos. cómo sabe uno que está dando una mala enseñanza? Hombre, porque mira, aquí yo siempre he dicho, lo que se debe decir es, en tanto que dependa de ti, a ti te corresponde observar los mandamientos. Hay que crear y cultivar esa conciencia. No, estamos hablando de lo que De todo, que eran promesas. no, de todos los mandamientos. Estoy hablando de los 10. No he mencionado los 10, estoy mencionando los mandamientos. Hasta ahora no he dicho la palabra 10, ¿me explico? Estoy mencionando de todo, por eso lo que acabamos de decir ahora, si yo viviera en España o en Israel y tuviera cosecha, hombre, me correspondería hacer esto del hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me lo impide? ¿Me explico? Pero vivo acá, no tengo las condiciones, no tengo los... entonces no estoy cobijado por eso. Exacto. Sencillo, así de sencillo, ¿ya? Entonces, ¿será llamado pequeño el reino de los cielos? No lo sabemos si va a entrar o no. Es una cuestión enigmática que yo no me atrevo a decir categóricamente, no va a ser salvo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero no suena bien ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Cuando dice en el reino, yo puedo calibrar la preposición porque en hebreo también significa por. Entonces será llamado pequeño por el reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? Yehoshua Mashiach. ¿Me explico? Será llamado pequeño por el reino de los cielos. Se puede entender así. Entonces que el mismo Mesías te diga pequeño a ti es deshonroso. Entonces fíjate tú, el que viola y enseña a violar. Yo le he dicho a muchas personas que a veces predican o llevan palabras, hombre, mira, por mera prudencia y respeto de lo que el mismo maestro dijo, si tú tienes problema de observar los mandamientos, bien, pero no enseñes a otro. Así es. No enseñes a otro a violarlos. Si tú crees que sí se puede comer cerdo, hombre, cómelo tú, pero no enseñes a otro a decir que el cerdo sí se puede comer. Ten respeto, ¿ya? Ten un poco de respeto, porque el Mesías dijo que el que viole uno de estos pequeños mandamientos, de los más pequeños, y eso no es pequeño porque se habla de ¿ya? santidad. Vuelvo y te digo, pero alguien que juzgue, pero la comida y bebida no es nada, bueno, supongamos que no es nada, supongamos que tú lo reduces a algo pequeño, ¿ya? Si eso lo viola y enseñas a violar, será llamado pequeño por el reino de los cielos. ¿Y si es por desconocimiento? Eso es otra cosa, por eso estoy diciendo, basta ver cuál es la reacción de ahí en adelante cuando tú tienes el acceso a la conciencia de los mandamientos. Llegas al conocimiento. Claro, llegas al conocimiento. Ya eso es otra cosa, porque fíjense ustedes, siempre se ha preguntado, y me han preguntado muchas veces, hace poco me preguntaban, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ya, me lo han preguntado muchas veces. Y yo siempre he dicho, hombre, lo que allí te muestra el texto, o deja ver, no sé, yo lo veo con la forma como lo veo, la blasfemia contra el Ruach HaKodesh consiste en negar a Yehoshua como el Salvador. ¿Por qué? Mira cuál es la lógica. Porque no va a venir Ruach HaKodesh sin que haya muerto y resucitado Jesús. No existe Ruach HaKodesh venido sin que haya muerto y resucitado Yehoshua. Entonces, blasfemar contra Ruach HaKodesh es haber negado que Yehoshua haya muerto y resucitado. Además que en Apocalipsis 19:10 te dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? Y espíritu de la profecía es un sinónimo de Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, entre comillas. ¿Ya? Entonces Apocalipsis te está diciendo, el testimonio de Yehoshua es el espíritu de la profecía. En Corintios te dice, nadie puede llamar a Yehoshua Señor a menos que tenga el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces un judío no puede salir hoy diciendo, yo tengo también el Espíritu Santo. Y si tú le preguntas, ¿cree en Jesús? No, entonces no lo tienes. Porque el Ruach HaKodesh solo viene cuando confiesas que Yehoshua es el Señor, o para que confieses que Yehoshua es el Señor. No te va a venir y aquellas personas que dicen creer en Jesús o que creen en Jesús, pero que siguen la vida, pues... No, porque el Mesías dijo, por su fruto lo conocerás. Por su fruto lo conocerás. Por eso, fíjate tú, cuando los apóstoles
acogieron a los nuevos gentiles que se estaban convirtiendo al Señor, pusieron un filtro. ¿Cuál fue el filtro? Que se aparten de idolatría, de inmoralidad sexual y de homicidio, que eran los principales delitos de la época, porque tú tenías el culto pagano allí donde habían prostitutas y habían sacrificios hasta de humanos. Entonces cometían los tres a la vez. Entonces apartarse de un culto de esos era semejante fruto. Era como ser barranquillero y no celebrar el carnaval. Así. ¿Ya? Así. Es un fruto, ¿no? Porque dice la Escritura, hombre, que se aparte de esos tres delitos de muerte. Entonces no puede haber creyentes celebrando carnavales, ni fechas paganas. ¿Me explico? Eso es un primer fruto. Si tú todavía tienes deleite en esas cosas, todavía no es tu tiempo. Yo siempre lo digo, no te ha amanecido. ¿Por qué? Porque, hombre, es un fruto evidente. La idolatría es un fruto de los primeritos que se tienen que dejar de frente. ¿Ya? Y acuérdense que esos tres delitos, así literales, tienen sus escalas, hablando espiritualmente, por ejemplo. Porque sí, ya dejaste el ídolo como ídolo, hombre, eso es fabuloso. Pero ahora te toca dejar la idolatría debida al amor al dinero, por ejemplo. Porque la Escritura dice que el amor al dinero es idolatría. ¿Cierto? Exacto, o sea, idolatría no es solamente el muñeco, sino todo lo que se conectó con idolatría. Luego a homicidio, entonces mucha gente dice, pero yo nunca he matado a nadie. Pero fíjate que Yehoshua dijo que el que se enojaba contra su hermano y lo trataba de vacío, de fatuo, de estúpido, lo insultaba, lo denigraba, lo por debajeaba, ese era como un culpable de homicidio. Entonces, si tú tienes problemas de enojo y ofendes a una persona, te corresponde librarte y mostrar el fruto del no homicidio. O sea, la ira. Claro, la ira y el intratar a la persona y herirla. ¿Me explico? Porque por eso en Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si tú te crees libre de homicidio, que no has matado a nadie, bien, pero no te quedes ahí. Mira lo que también se llamó homicidio, en sentido ya un poco más espiritual. ¿Ya? Y la inmoralidad sexual, ya tengo la palabra, la inmoralidad sexual. Sí, yo nunca me he acostado con una prostituta, ni soy promiscuo, ni nada. Pero hay que ver si has craneado algo, o ves cosas que no debes ver, desgraciadamente. ¿Me explico? Son frutos que se tienen que ir mostrando. Dime. Antes, por lo menos el rey David mataba. Claro, pero es distinto. A ver, hay que aclarar eso, porque muchas veces me han preguntado eso. Pero el mandamiento dice no matarás. Y entonces, ¿y por qué mataban? 11.000. ¿Ya? Claro, ¿por qué mataban? Hombre, distinto, ¿no? A ver, en hebreo son palabras distintas. Cuando el mandamiento dice lo tirzach, en hebreo, lo tirzach, en hebreo dice así, lo tirzach. El verbo ratzach significa cometer un crimen fuera de un sistema legal, o sea, ejecutar una sentencia sin juicio, tomar la venganza, la justicia en tus manos. Injusto. ¿Ya? Claro. No, y supongamos que tiene razones. No, es que mira, me acabó de matar, ahora yo lo mato. No, no se puede. No se puede. Tienes que llevarlo a juicio. Y es el juez, el sistema judicial, el que te tenía que autorizar, sí, ve y apedréalo. Pero tú mismo no podías tomar la justicia por tu cuenta. Eso es lo que dice lo tirzach. Entonces, que es lo mismo matar así o cuando por ejemplo alguien te hace algo y uno se venga. Claro, sí, exactamente, no vengarse equivalía también. Entonces, por eso es distinto. Cuando David mataba, no mataba porque él quería matar, es porque Dios le ordenaba una guerra, o él pues ponía la guerra delante de Dios, o surgía el combate. Y acuérdense que los sacerdotes iban delante de la guerra. ¿Ya? El sacerdote consultaba con Urim y Tumim y decían, ¿hay guerra o no hay guerra? El sacerdote consultaba y decía, hombre, sí o no. Ya. Si Dios decía no hay guerra, Israel iba a la guerra, perdía. ¿Me explico?
Porque ya ahí estarían cometiendo homicidio sin el respaldo y la justicia divina. ¿Ya? Ese es totalmente diferente. Y hay otros verbos en hebreo como el verbo harad, que es dejar morir a alguien, no matarlo, sino dejarlo morir. Que eso en la ley le llaman posición de garante. O sea, si tú vas en una carretera en tu carro y alguien se está muriendo y tú pasas de largo y te pilló una cámara, tienes problemas. Porque violaste tu posición de garante. ¿Viste eso una es homicidio. Claro, cuenta como homicidio culposo. Y cuando, por ejemplo, hay familiares que están sí, en un estado pues ya mal, sufriendo, enfermos, y los médicos le piden a los familiares autorización para desconectar, ¿eso es homicidio? No, porque, a ver, en este caso yo siempre he dicho, hombre, que la naturaleza hable, porque si le estás conservando, es que ya le estás conservando la vida. ¿Me explico? A través de un mecanismo externo. De un mecanismo externo, hombre, que si ya la persona está allí, desconéctenla, y si vive, que viva. ¿Ya? No, yo no le vería el problema en ese sentido, porque ya se le está sosteniendo la vida de una manera fuera de la naturaleza, sí, artificial, por fuera de la naturaleza. Pero la eutanasia sí es homicidio. Claro que sí, porque ya la eutanasia hay un proceso consciente. ¿Ya? Hay un proceso consciente. En un estado terminal vegetal, ¿ya? En un estado vegetativo, es la palabra más correcta, vegetativo, la persona ya no es consciente, ya no hay conciencia allí. Entonces ya se está sosteniendo una vida biológica ahí del cuerpo que no tiene ya reversa atrás, ya es otra cosa. Bueno, sigamos. Habiendo aclarado todo esto, dígame. Ayer estaba escuchando un testimonio de alguien, bueno, no tan cercano tampoco, que son testigos de Jehová. Ajá. Tienen un muchacho, ya el muchacho murió la semana esta o la semana pasada, si no estoy mal. El muchacho estaba vivo. Había tenido, no sé si era un accidente o algo, y entonces tú sabes que ellos no hacen transfusiones ni nada de eso. Sí. Entonces, tal parece que había una posibilidad si lo operaban, pero la mamá no quiso, la mamá es testigo, Y entonces, ella como que firmó algún documento que iba a donar los órganos del muchacho porque el muchacho como que era saludable. Sí. Y resulta que, no sé, hubo una conversación ahí con alguien cercano que fue el que me comentó que dijo cómo era eso de donar los órganos. Y no sé, bueno, ahí sí no sabría qué decir. Los órganos los donan y que estando vivos. Caramba, no creo. Bueno, según eso fue lo que me dio, por eso yo me quedé así, No creo. O sea, uno puede firmar autorizaciones para que en caso que uno fallezca. Lo que pasa es que a veces lo que él trata. Pero los órganos sí tienen, o sea, tengo entendido porque a nosotros nos llevó una campaña en la empresa, o sea, unas horas, son 3 horas. Entonces, por ejemplo, si yo firmé la autorización, enseguida me tendrían que entregar enseguida para que los órganos pudieran servir para. Sí, son 3 horas máximo, porque de ahí sí. El fluido eléctrico del cuerpo, hasta donde se ha podido comprobar científicamente, el fluido de la inercia de la vida y todo este tema ha durado 3 horas. ¿Ya? Porque hay personas que se han muerto congeladas y han durado hasta 3 horas y las han podido volver a la vida, descongelando y dándole calor y todas esas cosas complejas, ¿no? Son temas que hay que seguir estudiando. El asunto aquí, repito, es, por ejemplo, ahora que tú mencionabas lo de esta denominación de testigos de Jehová, eso es homicidio. Fíjate tú, y sin embargo, allí hay una cuestión que a los jueces les toca mediar muy profunda desde el punto de vista jurídico, porque hay que tener en cuenta, por un lado, el respeto a la libre culto, a la libertad de culto y las creencias, y a ver qué pesa más, si la libertad de culto o el derecho a la vida desde la perspectiva de los que no son de esa religión. Es complicado. ¿Me explico? Porque hay fuente de derecho de decir, oye, pero es que yo creo en esto, no me puedes violar lo que yo creo. Si yo creo que es malo poner sangre, me lo tienes que respetar. La pregunta era la persona que estaba ahí creía eso.
Claro, entonces la pregunta es esa. Eso es lo que dicen que la cantante Selena la mató, fue eso. Porque los papás eran testigos de Jehová y no le permitieron hacer la transfusión y la dejaron morir. Bien, no se hubiera... Yo tengo un amigo que también permitió eso con una su hija de 2 Bueno. años. Fíjense ustedes. Y este era hijo único también. Bueno, es complicado, ¿no? Porque ya cuando no hay un proceso, una declaración consciente de la persona sobre sí misma, otro no puede decidir por ella. Ahí el Estado tiene que proteger los derechos de esa persona. Por ejemplo, un niño no sabe decidir, el Estado tiene que protegerlo. ¿Ya? Porque es un dilema jurídico bien complicado. ¿Hasta qué punto entonces los padres tienen autoridad de decidir sobre la vida de sus hijos? Complicado. Pues entonces de alguna manera los hijos nacidos son también ciudadanos del país. Aparte de ser hijos de la persona, son ciudadanos del país. Es como si el país lo hubiera parido. Es complicado, no es fácil. Hay que estudiar derecho. Bueno, sigamos. Entonces, habiendo aclarado esto, estamos en el versículo 7 cuando Pablo dice, hombre, entonces la ley es un error. No lo es. El error es en el cuerpo de nosotros. Entonces, habíamos llegado hasta el versículo 9. Ahora vamos al 10. Y hallé que el mandamiento, ¿verdad?, que era para la vida, hombre, significaba muerte. Entonces ahora vamos habíamos llegado al 12. Sí, habíamos quedado en el 12. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate la declaración que hace el apóstol Pablo. Entonces hace una pregunta retórica. Vamos a ir al versículo 13 acá, en el texto griego, para ir controlando y lo dice Pablo. ¿Ah? Y lo dice Pablo. Dice Pablo, ¿no? Dice el 13. Entonces, lo que es bueno para mí fue muerte. Para mí. ¿O era muerte? No sea. ¿De acuerdo? No debes concluir eso. Solo que, ahí aparece la palabra Allah en griego, Allah, que tiene varios significados. Uno de los significados es pero, muy adversativo. Otro es sino. Y otro es solo que. Como una manera excepcional. Excepto. Claro, excepto que. Hombre, entonces, no puedes decir que lo que es bueno para ti resultó siendo muerte. No puedes decir eso. Porque la culpa no es el mandamiento, la culpa eres tú que lo violas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la excepción aquí, hombre? No puedes decir eso. Solo que lo que ocurre, ¿verdad?, es que el pecado, para mostrarse pecado, a pesar de lo que era bueno para mí, obraba muerte, para que fuese en exceso mostrado pecaminoso el pecado a pesar del mandamiento. ¿Sí ves? Es decir, que el pecado se va a mostrar como pecado es cuando sobrepasa lo que el mandamiento te había dicho. Ahí es donde te das cuenta que el problema no es el mandamiento, el problema eres tú. ¿Me explico? Porque desbordas el muro de contención que la Torá te estaba dando. ¿Sí está claro? ¿Ya? Dice, sino que lo que ocurre no es que el mandamiento falle, ni que sea malo, ni que él sea que te cause muerte, sino que el pecado que tú tienes se muestra excesivamente pecaminoso cuando supera al mandamiento y a pesar del mandamiento produce en ti toda muerte. ¿Ya? ¿Está claro? Ok, sigamos. Porque sabemos, mira que aquí está la conclusión que coincide con lo que estamos diciendo. Sabemos que la ley es espiritual. Entonces el problema no es el mandamiento. Así es. Yo soy el que es carnal. ¿Ya? Sí, es una cosa opuesta a mí mismo. Claro. ¿Ya? Claro, entonces no puedes decir ni que el mandamiento está mal o que el mandamiento es el que te está provocando la muerte. No. Tienes que ser consciente que el problema eres tú y por eso ratifica lo que hablábamos aquí sobre el esquema de la puerta de seguridad. ¿Me explico? Del marco de seguridad. El problema no es la ley, el problema es que tú estás casado con el pecado. ¿Qué le vamos a hacer? Es una condición natural que tú tienes. Así no te puedes acercar a Dios porque serías llamado adúltero.
Si empiezas a andar con Dios casado con el pecado, eso se llama adulterio. Entonces, la culpa no es de la ley, la culpa es de tu estatus. Nuestra condición. Claro. Por eso dice, la ley es espiritual. Yo soy, hablando Pablo, no de él, sino de la humanidad, ¿no? Está interpelando, ¿no? Se está incluyendo allí, hablando hacia el público. No es que él tenga esa crisis de debilidad allí. Por eso uno peca todo el tiempo. Claro, porque hay... Es que si uno ve de pronto, como tú lo decías ahorita, el homicidio, ¿no? O sea, que hay tantos detallitos Sí, que claro. hilan ahí, Sí. que aparentemente para uno dijera, no, pero si no está pecando. Sí, Pecando sí. no, si está pecando. Claro. En esta carne pasan cosas. El rey David decía, ¿quién me va a librar? ¿Quién entenderá los errores? Son pensamientos. Lo ideal sería que si pecamos sea de error, no a sabiendas. ¿Ya? Que se te olvidó o que te equivocaste o lo que sea. Eso sería lo ideal. Que uno peque de error. ¿Ya? Baje el nivel de compromiso mental o intelectual a la hora de cometer un pecado. Sino que se te olvidó, por ejemplo, estamos ahora en panes sin levadura y se te olvidó y comiste una galleta. Se me olvidó. Otra cosa es que tú sepas que es pan y a propósito comas. Eso es otra cosa. La galleta solo tiene levadura. Claro. ¿Ya? La galleta. Eso es otra cosa, ¿me Toda explico? galleta, Sí. Eso es otra cosa distinta. Yo me explico, no importa, es pan, pero pan es bola, eso es una minucia y dame acá mi pan. Hombre, ya eso es otra cosa. Ya se me olvidó. Distinto, ¿no? Si puedes sopesar la diferencia, ¿no? Claro. ¿Ya? Totalmente diferente. Entonces, a mí me disgusta a veces que algunos, como para salir a flote así y como que callar la discusión, salen diciendo, no, pero pecado es pecado, todos los pecados son iguales. No. Si todos los pecados fueran iguales, Dios sería pues injusto. Primera semana de mi vida sin pan. Fíjate tú, y es un ejercicio, ¿ah? Es un ejercicio. Un buen barranquillero come pan. Claro. Imagínate tú. No, muchas cosas para reemplazarlo. ¿Ah? Hay muchas cosas para reemplazarlo. Hay que buscarlo. Por hay que eso, buscarlo. y hago una pregunta, si puedes ¿Qué mandamiento? cosa, ya yo tengo conocimiento. El permitir que Juan Pablo, por ejemplo, comiera pan es pecado. Si ya lo sabía, Ya claro. lo sé. O sea, todo el mundo Está tiene que tratar de que el niño tampoco Claro, que se anime claro, porque tú y eres que la no que... tenga conciencia. Es correcto. Un Así puré, es. una papa frita, un pedazo. Claro, Sí, se puede la usar hueá. la yuca, por ejemplo, los rosquetes de yuca perfectamente se pueden hacer. El ejercicio es para todo, es verdad. Porque Claro. es difícil. Un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Sí, yo me he dado cuenta que es un ejercicio. Es un ejercicio mental, de memoria. Claro, de tu estar apercibido. Atención, de estar apercibido. Estar apercibido, de no menospreciar el mandamiento. De no menospreciar. Porque si tú te pones- Aparte de lo que significa. Claro, pues si tú te pones de ligero, decir, pero eso no es nada, estás despreciando el mandamiento. Hombre, yo pienso que eso nos ejercita a nosotros espiritualmente. Claro. ¿Ya? A tener más cuidado, ser pronto, o sea, no ser ligero. Claro, no ser ligero, a ser metódico, espérate, vamos a ver, a revisar. Examinar las Y yo creo cosas. que lo mejor es no hablar. Porque que hoy también que veía una película yo decía eso, porque hablaba de que uno por la boca, Ajá. que yo creo que lo mejor es no hablar. Mírate, el rabino Shimon Ben Gamliel, el hijo de Gamaliel, el maestro de Pablo, o sea que tuvo que haber conocido a Pablo, decía, la Mishnah lo dice, toda la vida he crecido entre sabios y no he hallado nada más hermoso que el silencio. ¿Ya? Increíble. Ese ejercicio. ¿Ya? Eso me va a lograr. En la abundancia de palabras abunda el error. Yo hablo mucho. Eso también lo dice la Mishnah y después lo repitió Albert Einstein. Bueno, vamos por el 14, vamos a avanzar. El 15. Entonces, aquí Pablo no está hablando de su problema porque primero de todo... No explicaste el 14. No, es que ahí dice, la ley es espiritual, yo soy el carnal vendido al pecado. Bueno, ¿qué entendemos por espiritual? Espiritual significa que has recibido Ruach HaKodesh y que ya no eres esclavo del pecado. Eso es ser espiritual. ¿Ya? Los espirituales no somos presas, ni esclavos, ni subyugados del pecado.
ni subordinados del pecado. Cuando dice la ley es espiritual, Por ¿en qué eso, sentido? la ley espiritual porque es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Ahí lo dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios quedó impresa en los mandamientos. Es decir, por ser entonces espiritual, o por ser espiritual opuesta o es opuesta a la carne. Claro, claro, porque la Torah es una expresión del poder de Dios. ¿Ya? Proviene de Dios, salió de Dios. No puede ser mala. Una pregunta, ¿el arroz tiene levadura? No, el arroz no se considera dentro de los productos leudantes, porque es otro tipo de cereal distinto a las harinas nobles. ¿Avena? Avena sí, porque repito, son trigo, cebada, avena y O sea, que poni no se puede tomar. La poni no. No, eso sí tiene. ¿Y la arepa? La arepa no, porque eso es maíz. Lo que es el maíz sí se puede. Sí, puedo comer arepa. Maíz sí. Arepa de maíz. De maíz. No la tortilla de trigo, esa sí no. La mazorca sí. ¿Ya? Bien, por eso es importante. Avena con agua en Ok, ojo, entonces sabemos que la ley es espiritual, es decir, proviene del poder de Dios, es una manifestación de Dios. Yo soy el que soy carnal, vendido a sujeción del pecado, ¿ya? Es decir, que por obvia razón yo voy a sentir una oposición. Pero ¿por qué la ley es espiritual? Porque para que funcione la Torah en mí necesito Ruach HaKodesh. Si yo me pongo a observar la Torah sin el Ruach HaKodesh, me va a quedar de para arriba eso. ¿Ya? Me va a quedar difícil. Claro, porque además de todo al hombre natural, sin el Ruach HaKodesh, al hombre natural, las cosas de Dios le parecen ¿qué? Locura. Y no las entiende porque se han de discernir espiritualmente. No, y dice que lo espiritual es contra la carne, Claro. y la carne es Contra el espíritu. Entonces, por eso esa es la situación. Entonces dice el 15, y no está hablando Pablo, repito, porque Pablo es un espiritual, Pablo es un creyente. Y ahora que hablas del espiritual, por ejemplo, estar en. O sea, sabemos de que se mueven muchas cosas en el espíritu, y hay sitios donde se mueven muchas más cosas fuertes que en otros. El estar en sitios en donde espiritualmente se mueven cosas fuertes y que sabemos que se no lograr, igual eso sería pecado no estar en ese sitio. Pablo dijo, no quiero que seas partícipe de la copa de los demonios. ¿Ya? Eso fue lo que dijo. No quiero que seas partícipe de eso. No puedes tomar la copa de Cristo y la copa de los demonios. ¿Ya? Yo creo que es un principio general. reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Claro. Y la escritura dice, huye cuando no es tu terreno. Si tú te llegaste a hallar en un terreno donde no es tu terreno, debes estar, huye de allí. ¿Cómo que puede ser así en el mundo? Pongamos, una fiesta de una divinidad, de una fiesta de pueblo, una convocatoria, los carnavales, por ejemplo, una discoteca que no es un ambiente apropiado, ¿verdad? Porque ¿qué vas a hacer allí? ¿Ya? Aquello que nos tienta. Sí, aquello donde pulula, ¿no? Donde pululan las... Y bueno, cada quien, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que hay cosas que para unos deben ser evitadas y de pronto para otros no. En el sentido de que todo depende de cada quien la debilidad que tenga. ¿Ya? ¿Piensa usted? ¿La qué? La debilidad que tenga. Porque cada quien es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Entonces, vuelvo e insisto, el uno es el que se tiene que conocer bien. Si yo sé que tengo una debilidad con el cigarrillo, hombre, yo no me presento ni por ahí donde hayan gente fumando. Entonces ese lugar será prohibido para mí. No porque sea en sí mismo pecaminoso, ¿verdad? En ese sentido, no porque me hace caer, sino porque es peligroso para mí. ¿Ya? Pues yo no voy a andar satanizando todo ahora. No puedo entrar, claro. Ya, no es que no se pueda, hombre, sí, porque es que además si yo soy un creyente eso no va a contaminar. Ya yo soy el que tengo que saber si estoy preparado para enfrentar o sostener eso o no. ¿Me explico? Pero yo no puedo aseverar, no, si puedes entrar a la discoteca, no, porque yo no conozco la debilidad de las personas. ¿Ya?
no las conozco. Y ni puedo, ni me queda bien estar fomentando ir a un sitio de eso, porque yo sé que allá lo que se va a tomar y a tener relaciones ilícitas, etcétera, a perder la cabeza. ¿Ya? A mirar más de la cuenta. Sí, a mirar más de la cuenta. O sea, ¿qué vas allá? No le doy sentido. ¿Ya? ¿Está claro, no? Entonces por eso dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo. Eso está hablando no Pablo de sí mismo, repito, sino de todo humano sin robo Jacob. Sí, está hablando sin la novedad del Espíritu. Sin la novedad del Espíritu, correcto. Entiéndase. Correcto. Entiéndase sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Ojo, porque está hablando de los carnales, ¿no? Sí. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, sino antes lo que aborrezco es lo que hago. Fíjate tú, está Pablo describiendo el estado de un hombre natural. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ya, estoy aprobando que la Torah es buena. ¿Cierto? Si lo que no quiero es lo que hago, estoy verificando que el problema no es del mandamiento, el problema es mío. ¿Ya? ¿Sí me explico? Porque si hago lo que no quiero, ¿cierto? Estoy aprobando que la ley no tiene la culpa. Claro, entonces no se puede pensar que la ley es pecado. Que la ley es pecado. Correcto. Pues echarle la culpa a él. Claro, entonces ahora aquí viene el asunto. De manera que yo no obro, entonces dice el versículo 17, ¿verdad? Y ahora, no soy yo el que obra aquello, ¿verdad? Sino el error que habita en mí, la falla, el pecado. ¿Ya? Fíjate tú. ¿Qué está presentando eso? Es la tragedia de que quizás eres consciente y no puedes hacer nada para evitarlo. Típico caso de un adicto, por ejemplo. Te cuento una persona que tiene una adicción, es consciente de que tiene un problema, pero no sabe cómo dejarlo. No encuentra el camino. No sabe cómo deshacerse de eso. Como yo les comenté hace rato el caso de un adúltero, ¿verdad? Ese hombre, que caí en adulterio y tal. Decía, bueno, ¿quieres salir de ahí? Sí, yo quiero. Bueno, vas a hacer esto, esto y esto. Ya, cambias el número de teléfono, borra de Facebook, pon una denuncia y tal. No, entonces tú no quieres dejar ese problema. Tú no quieres dejar ese problema. No, que no tengo plata. Yo te compro el chip, vamos, y te lo recargo. No, es que ahí están los números del jefe. Mándale un mensaje de texto y dile que ese es tu nuevo número. O sea, sacó como 10.000 excusas. No, hermano, cuando quieras, cuando cambies el chip me avisas y yo te ayudo. Ya. Pero el chip del cerebro. El chip del cerebro, exactamente. No, sí, pero fíjate tú pones un indicador. Si tú tienes una idea aquí, eso se tiene que materializar en un indicador, tiene que mostrar algo. ¿Quieres dejar el adulterio? Cambia el chip, vamos, una cosa sencilla. Cambia el número para que no te llamen más. ¿Cierto? Sí, empieza por ahí. Borra el Facebook, pero bórrala. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ya? No, que se va a ofender. Pues que se ofenda, o sea. Pero no es que quiere dejar eso, entonces. ¿A quién quieres agradar? Entonces no puedes acercarte a Dios siendo adúltero, no cabe, no puedes seguir así. Y yo le dije, y ahora que ya me confesaste ese pecado, a la comunidad no puedes seguir viniendo, ¿ya? Hasta que resuelvas ese caso. Porque ¿qué vas a hacer aquí? Ya, la Escritura dice que se deben apartar de inmoralidad sexual los santos. Si tú sigues viniendo acá y yo no te digo nada, te vas a hacer una pésima idea en la cabeza de que aquí toleramos eso. ¿Ya? Aquí no puedes seguir viniendo. Así le dije. Ni más, no supe más. Pero fíjense ustedes. ¿Ah? Hay que hablar con claridad, que la persona se ubique. ¿Cierto? Como me pasó otra vez que yo lo dije, estaba en el portal del Prado acá y me vieron un muchacho con la equipa, entonces se acercó así. Señor, disculpe usted, es que yo quisiera saber, pues, cuál es la religión verdadera. Hombre, no hay religión verdadera, la Torá es la palabra de verdad y el Evangelio. No, pero es que yo soy católico y tal. Y digo, no, pero, a ver, el catolicismo es incompatible con la Biblia.
¿Por qué? Claro, porque es que aquí dice que no tendrás ídolos delante de mí. ¿Tú qué vas a hacer partiendo con un católico o algo? Eso no tiene sentido. ¿Ya? Y se fue cabizbajo. Yo lo vi que dije, yo no te estoy mandando a ninguna religión verdadera, estoy mandando a la Escritura. ¿Ya? Y Pablo dice que no tenemos arte ni parte con un incrédulo. Ni hay comunión entre Cristo y Belial, ni entre los ídolos y Dios. No hay nada en común. ¿Ya? Entonces, te tengo que decir que el sistema católico es incompatible con la Biblia. El día que el catolicismo empieza a observar los mandamientos, deja de ser catolicismo. ¿Me explico? Deja de ser catolicismo. Entonces, yo siempre doy testimonio. Vea, yo participé en un campeonato de filosofía cuando estaba en 11 y tal, y la premiación era un paraninfo. Y yo no recibí la medalla. ¿Qué? Un paraninfo, en un templo católico en el Bifi, La Salle. Y la medalla la iba a entregar allá dentro del templo ese católico. Yo no puse un pie ahí. Ay, que te vas a quedar sin medalla. Me quedo sin medalla. Y no me la dieron, pues de mala. ¿Cierto? Un lugar de... Entrar a una iglesia Está mal. No, ¿qué vas a hacer allí? ¿Ya? Hay veces que me han preguntado, yo soy así, me disculparán, pero... Ay, que se murió fulano, espera en la puerta, pues. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer adentro? No, es que es incompatible. Porque fíjate tú, el apóstol Pablo dice, oye, el problema no es tanto por ti, el problema es porque el otro va a creer que eso es un Dios y tu deber es educativo. Si te preguntas por qué no entra, hombre, porque es un lugar de ídolos y mi Dios no me permite interactuar allí con eso. Ya. Hay que un matrimonio, pues yo no entro, yo te espero en la recepción con mucho gusto, pero yo no voy a entrar ahí. ¿Ya? Si es que es tanta la amistad, me explico. No hay, porque es incompatible. Un lugar de ídolos. Pablo dice, si alguno te ve sentado en un lugar de ídolos, se verá abocado a ir allá. Porque va a ver como que no hay diferencia. Pero yo me puedo sentar en un templo católico, entonces da igual ir a la iglesia cristiana que a la iglesia católica. Eso no puede pasar nunca. ¿Me explico? Dime. Si te amenazan. Que me amenacen, con mucho gusto me muero. O sea, que te maten si no entras. Con mucho gusto que me pueden matar, claro que sí. Con mucho gusto. Hasta la muerte. Claro, los amigos de Daniel decían, ay, si no te arrodillas al ídolo te matamos, mátennos. Dios es poderoso. Por eso ahí no pegaría lo mismo que el ejemplo que colocaste ahorita con la discoteca. Si yo sé que eso a mí no me toca, no. Y yo sencillamente estoy ahí es para acompañar a una pareja de amigos que se no es igual, porque la discoteca no tiene una dedicación formal a un Dios, ni tiene ídolos, a menos que sea Andrés Carne de Res, que ahí sí tiene el Sagrado Corazón de entrada ahí, ya, hombre, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya, pero las discotecas son lugares públicos de diversión, supongamos, ahí no hay una intención religiosa. Otra clase de concupiscencia. No hay una intención religiosa, sí es mala para otras cuestiones, sí, pero no tiene una asociación idolátrica, a menos que explícitamente allí se diera un culto idolátrico, ya eso es otra cosa comparable. Pero se idolatran otras cosas. Pero es distinto, la intención no es religiosa, ¿me explico? Aquí estamos hablando de ídolos, y repito, yo no he dicho ni he permitido que se vaya a discotecas, ¿ya? Y por lo mismo estoy diciendo, no es compatible una iglesia católica. No por causa de nosotros, repito, porque sí, el ídolo, como dice Pablo, hombre, un ídolo es un muñeco, no es nada del mundo. El problema es que yendo más allá, la conciencia de aquel amigo tuyo que tanto aprecias se va a afirmar en su creencia. ¿Me explico? Se va a afirmar en su creencia, si tanto lo estima. Yo siempre he dicho, oye, porque te estimo te predico. ¿Ya? Si es por la conciencia del otro. Yo creo que la mayor muestra de estimación que le tenemos a una persona es predicarlo, si es incrédulo. Sí, participar en todo ritual católico, claro. bautismo. Sí, no tiene sentido porque estás dedicando. Acuérdense que bautizar a los niños es un acto de dedicación a ese culto. ¿Me explico? Estás dedicando a los ídolos, ahí tienes un muñeco al frente. No puede ser. ¿Ya?
Es peligroso. Mi sobrina ni fue bautizada, ni hizo, ¿cómo se dice? Primera comunión, ni confirmación, ni nada. Anteayer hablamos de eso, que ella se sorprende porque en la universidad dice que, Andy, ¿tú cómo te vas a casar? ¿Quién ha dicho que me voy a casar por católico? Ya. Y a ella se le hace raro de que las personas se sorprendan. Pero ¿por qué te sorprendes? Como ella creció toda la vida lejos de una iglesia católica. Yo siempre digo aquí, ¿verdad? Ya fue una vez al vecino, era niñita, y vio el cuadro del Sagrado Corazón con unos foquitos. Y fue llegando, tío, ¿quién es ese señor de pelo largo que tiene unos foquitos ahí? No sabía, no tenía eso asociado con Jesús de ninguna manera. Entonces yo me sentí realizado ese día y digo, wow, ya se corrigió la generación. ¿Ah? Qué bueno, así debería ser. Porque es que, ojo, hay que ser claro con eso, la idolatría es incompatible. Es incompatible. No se puede un afianzar. familiar que tenga santos y cosas demás que tenga en su casa y uno sea consciente de que tiene ahí, como no podría ir a esa casa. Es distinto. Pero en el templo. Es distinto, no es un templo. Y además que si tú vas a su casa, hombre, yo me imagino que tú le habrás predicado. Una cosa que ya tú cumplas con la misión de predicarle. Que si lo sigue teniendo es su problema. Claro. Pero tú no vas a adorar allá, ¿no? O sea, a menos que te diga, oye, es que vamos a rezar la novena del pesebre o el mes de María en mi casa. Hombre, yo allá no voy. Es distinto. Yo voy a orar con... Sí, porque yo que voy a orar con un católico, no se puede. ¿Ya? No se puede. Supongamos que ahora viene el mes de mayo, ¿no? Ah, que el mes de la Virgen vamos a rezar el rosario aquí a pedirle a María Virgen. Lo siento, no puedo ir. No puedo ir allá. ¿Ya? No puedo participar de ese culto. ¿Dime? Y en un colegio que tú te Tampoco puedes. y te saquen a ese eso. No puedes, tienes que decir objeción de conciencia, tengo derecho a objetar conciencia. ¿Ya? Tengo derecho a objetar conciencia y no me pueden obligar a participar de un culto para el cual yo no creo, ni confieso, ni hago parte. ¿Ya? Bien, yo también le voy a dar el ejemplo de mi sobrina. Mi sobrina, yo le pusieron una tarea en el colegio y que dibuje a Dios. Y ella no dibujó nada, entonces le pusieron mala. Y yo le mandé una nota enseguida, pero por favor, tiene que respetar la expresión religiosa. El código de la Constitución dice esto, el derecho al niño está bien. Claro, sí sabe. ¿Por qué? Porque no puede uno moverse por el cariño y los afectos, ¿de acuerdo? No puede uno moverse por eso. No puede ser la condición o el pretexto para tú violar un mandamiento. Ay, es que se va a ofender. Piensen ustedes que cuando Yehoshua dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, tal, los apóstoles dijeron, ay Señor, ¿sabías que los fariseos se ofendieron por esta palabra? ¿Y qué fue la respuesta de él? Y ustedes también se quieren ir. ¿Ya? Ustedes también se quieren ir, aproveche. Se va a poner con penas con los fariseos, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que ser claro. Por eso esta fiesta de panes sin levadura, como habíamos hablado ahorita, nos enseña a ser acuciosos, a que tú aprendas a rastrear la presencia de idolatría o en qué punto estás tú metido con la idolatría o te puedes ver abocado a participar de idolatría para que te alejes automáticamente. ¿Ya? Pero no hay comunión entre Cristo y Belial, no tienes parte con los ídolos. No puedes afianzar ni promover la igualdad como si ir a un culto católico es lo mismo que ir a una iglesia cristiana. Eso no puede pasar jamás por nuestra mente, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Ya? No son creyentes. Y además están en un pecado grave de idolatría. ¿Está claro? Eso es lo que hay que tener en cuenta, hermanos. ¿Ok? Bien, vamos a ver el verso siguiente. Entonces dice, yo sé que en mí, es saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Es allí en el 18. ¿Ya? Eso está evidenciando ¿qué cosa? Que se necesita definitivamente la presencia del poder de Dios
para tú poder ejecutar la voluntad divina. ¿Cierto? ¿Cómo se entiende bueno, y aquí tendría, ¿cómo se entiende el bien está en mí? En la mente, porque en el verso anterior lo ha dicho, porque lo que hago no lo entiendo, está hablando de un proceso mental, ni lo que quiero, hablando de voluntad, ¿verdad? De propósito. Antes lo que aborrezco, aquello hago, y si no quiero, lo que no quiero, eso hago, apruebo que la vez buena. Está hablando de un problema de intenciones, ¿ya? De manera que ya yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Está distinguiendo entre un proceso mental y un proceso final. ¿Me explico? La diferencia entre el propósito y lo que terminas haciendo. Entonces dice, yo sé que en mí, esto es a saber, en mi carne no habita el bien, ¿ya? Porque tengo el querer, mas a la hora de hacerlo, me pierdo. Eso sería entonces el bien en cuanto a la intención. Sí. A saber de alguien, claro, de tener conciencia de algo y quererlo hacer y no poderlo hacer. Es correcto. Porque hay gente que... No, hablando de lo mejor de lo mejor. O sea, de la intención. De la intención. Exacto. Entonces dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Entonces aquí hay que aclarar algo que viene a continuación, ¿verdad? Porque en ningún momento se debe utilizar este versículo como para dar a entender que entonces ya yo no tengo pecado, ya no tengo culpa. Ojo, porque es que aquí se basó esta secta de lo creciendo en gracia para decir de que el que pecaba era el cuerpo, como si hubiese una distinción entre mente y cuerpo. Y aquí lo que Pablo está presentando es que aunque pueda que llegues a tener una buena intención, un buen propósito, lo que terminas materializando es el mal. O sea, aquí Pablo no está desenglobando tu buena voluntad mental y tu cuerpo. Entonces no se puede llegar a concluir, el que peca es mi cuerpo y tu mente quedó sin culpa. No, nada, no existe eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un proceso lógico, mental, que por mucho que tú digas, no lo voy a hacer, la concupiscencia te vence y termina cediendo. Entonces no puedes venir a justificarle que no eres culpable. Eso es como que, eso sería que te vuelas el semáforo y el policía te diga, usted tiene una multa por vuelarse el semáforo. No, pero yo no quería. ¿Cómo se va a saber? ¿Cómo se va a saber eso? Entonces el policía te dice, bueno, yo le creo, usted no tenía licencia. Yo no lo quería volar, pero me lo volé, no sé qué me pasó. No, eso no. Ya, la ley te juzga por los hechos cometidos. Ahí, la intención contará cuando logres demostrar, bajo ciertos escenarios que no tenías la intención, como puede pasar en tipos de homicidios, por ejemplo. Ya, que tú logres probar que fue que al disparar el revólver mataste a la persona, pero tú no tenías la intención de matarla, ¿verdad? ¿Me explico? O supongamos que tú hiciste un disparo para espantar y la bala arrebató y mató. Hombre, si mataste, sí, efectivamente, pero no lo hiciste a propósito. ¿Ya? No tuviste la intención. Entonces, allí es donde se logra probar una distancia entre la intención y el hecho. ¿Me explico? Pero aquí, a la hora de violar los mandamientos, te va a quedar difícil demostrarlo. Porque si aquí dice no adulterarás y tú cometiste adulterio, va a ser difícil que demuestres que no tenías la intención. Va a ser muy difícil. ¿Me explico? Claro, eso digo muy difícil irónicamente, ¿no? Sí, porque tendrás que decir, no, fue que me dieron un estupefaciente y me llevaron, me pusieron a la muchacha al lado, yo no sabía y bueno, un escenario irreal. ¿Me explico? Una cosa así fantasiosa. ¿Ya? ¿Sí me explico? No, cosas que pueden ser, pero muy reales. Sigamos. Entonces, por eso dice, así que queriendo yo hacer el bien hay esta ley, que el mal está en mí. Cuando voy a hacer el bien, termino hallando una ley en mis miembros que dice que el mal está en mí. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué dice? Dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
mas de otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, o sea, de mi mente, entiéndase que espíritu es mente allí, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí ese versículo termina corroborando que por mucha buena intención mental que tengas, lo que va a contar finalmente es lo que hiciste. ¿Ya? Lo que hiciste. La materialización. Entonces, repito, Pablo aquí está hablando no de su problema, porque es lo que muchos han interpretado y han dicho. Que Pablo, que mira la lucha que tenía. No, Pablo no tiene ninguna lucha. Pablo era un espiritual, tenía el Ruach HaKodesh, no tenía ese tipo de dilemas allí. Él está hablando de los que no tienen el Ruach HaKodesh, de los carnales. ¿Ya? Está hablando de aquellos que sucumben ante la carne. Pero ¿qué es lo que le empieza diciendo en capítulo 8? Vamos a adelantarnos un poquito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yehoshua Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Ruach. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ahora sí habla Pablo de él y de todos los creyentes. Antes viene hablando de los incrédulos carnales. ¿Sí me explico? Vamos a terminar el 7 completo y terminamos hoy. Dice: mas de otra ley mi miembro que se revela contra el espíritu. Ok, dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Diría un incrédulo, ¿no? ¿Cierto? Gracias doy a Dios por Yehoshua HaMashiach. Punto. ¿Ya? Dice Pablo. Entonces, mira lo que dice aquí, lo que diría un incrédulo, ¿no? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Resulta que eso no es posible para un espiritual. ¿Ya? Porque Yehoshua mismo dijo: no serviréis a dos señores. No puedes servir a Dios y a Mamón, no puedes servir a la ley de Dios y al pecado. Servir es una palabra muy fuerte. Es distinto, hermano, es distinto porque está. Pero es distinto, mire, una cosa es practicar, vivir y sucumbir al pecado, en el sentido de practicarlo, y otra cosa es que usted peque porque en un momento se le olvidó o se enojó, cosas por el estilo. Pero usted no sucumbe, no vive en el mundo. Usted cada día intenta ser santa. Eso es algo que no está en el corazón de un incrédulo. Porque vamos dejando las cosas. Claro, y aquí lo he dicho siempre, una de las grandes diferencias entre un incrédulo y nosotros es que nosotros sabemos delante de quién pecamos. El incrédulo ni le interesa. Después que no se lo pillen, sigue pecando. ¿Me explico? El día que lo pillen algo, ese día es que siente remordimiento, ni siquiera arrepentimiento. Porque arrepentimiento significa regresar a Dios. El incrédulo que siente remordimiento porque le viene una sanción, una consecuencia, pero no se duele delante de Dios ni le pide perdón a Dios por eso. En cambio, nosotros creyentes comemos un galleta de soda, uy Señor, ¿ya? Claro. En cambio, ¿tú crees que un incrédulo le da para bola eso? No. Parece poco, una aceleración. Legalito, ¿está? Ahí está la diferencia. Una vez. Ay Señor, qué pena. Porque sientes, como dice, a mí me gusta mucho esa frase que decía el apóstol Pablo: en todo queremos serle agradables a Él. El incrédulo no le interesa agradar a Dios. Claro. Entonces, esa es una grandísima diferencia entre nosotros cuando pecamos y ellos que viven practicando el pecado. Se ejercitan en el pecado. Así es. Planifican. Yo me quedo sorprendido, el mundo anda sin, como dicen los bogotanos, despachado. Eso a mí me causa hasta tristeza ajena. Digo, oye, pero esta gente no sabe qué es lo que va a hacer con su vida mañana. Oye, ¿qué hay para hoy? Oye, ¿qué tiene? Ahí, a lo que salga. Entonces no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces hay que rematar eso, ¿verdad? Que eso que dice el versículo 25 no lo está diciendo Pablo de él ni de los creyentes. Está hablando de la conclusión a la que llegaría un incrédulo sin el Ruach HaKodesh. Entonces, por eso, como vamos a ver en la próxima clase, el capítulo 8 va a empezar a hablar de los creyentes. Y ya bueno, ya te describimos a ti en tu tragedia, en tu esclavitud, en tu servidumbre, en tu todo.
Ahora te voy a mostrar cómo es la vida de los creyentes con el Ruach HaKodesh. ¿Ya? Si quieres leer unos versículos aparte allí, para ir terminando. Dice, mira lo que dice aquí, el 5, 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. ¿Ya? Mas los que son conforme al Ruach se ocupan de las cosas del Ruach. ¿Ya? Aquí no andamos pensando en ir al concierto de fulano de tal, ¿no? Estamos estudiando escritura, o sea, ¿me explico? ¿Ya? Dice entonces, porque la intención de la carne es muerte, más la intención, que está hablando de intenciones aquí, del propósito y la intención y la voluntad, es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede la carne. ¿Ya? Ni tampoco puede. Así que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la respuesta al verso 25. Porque el verso 25, el incrédulo dice, yo con la mente puedo servir a Dios y con el cuerpo al pecado. Y entonces Pablo le responde aquí, es que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Así que no pueden andar sirviendo a la carne. No se puede. Ahí está la respuesta. Continuamos la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.